Bienvenido a Relatos de Terror, el lugar donde las historias no terminan cuando apagas la luz. Hoy voy a contarte 4 relatos que podrían cambiar la forma en la que miras tu casa, tu trabajo y tu propio reflejo. Si puedes, apaga la luz y escucha con atención. Cuando termine este video, quizá ya no quieras quedarte a oscuras. Historia número 1. El último pasajero. Trabajo como conductor de taxi nocturno en una ciudad pequeña. Lo elegí porque las noches son tranquilas y porque, siendo sincero, siempre me gustó la sensación de manejar con la radio baja y la calle vacía. Esa noche llovía fino, de esa lluvia que no hace ruido pero moja todo. El reloj del tablero marcaba 1:57 cuando sonó la aplicación, recogida en las afueras, junto al cementerio viejo. Nadie le gusta ese lugar, ni siquiera de día. La neblina se queda atrapada entre los árboles y cuando el viento sopla, parece que algo se mueve detrás de las lápidas. Llegué al punto y lo vi. Un hombre quieto, con sombrero negro y abrigo largo. No tenía paraguas. No hacía gesto de apurarse, solo estaba ahí, con las manos juntas como si esperara desde hacía mucho. Abrió la puerta trasera y se sentó sin saludar. Dijo una dirección al otro extremo de la ciudad con una voz baja, áspera, como si le doliera la garganta. Apreté el botón de iniciar viaje y arranqué. Adentro se puso frío, pero no frío normal. Un frío que parecía salir de él, como si hubiera traído la humedad de la noche pegada a la ropa. Apenas miré por el retrovisor, la sombra del ala del sombrero le ocultaba la cara. Sentí que me observaba sin mover la cabeza. Pasamos por una zona sin farolas y el parabrisas se llenó de gotas que la escobilla no alcanzaba a apartar a tiempo. En ese tramo el silencio se volvió raro. No se escuchaba ni el motor. Se me ocurrió hacer conversación, cualquier cosa para romper la tensión. ¿Va muy lejos? No respondió, solo respiró hondo y, por un segundo, el vidrio del retrovisor se empañó. Eso me puso nervioso. Subí un poco la radio, pero la señal se perdió y sonaron solo chasquidos. La volví a bajar. Llegando a la dirección, pasé frente a un almacén cerrado y una plaza oscura. El GPS marcaba: has llegado a tu destino. Pero no había casas ni edificios, solo una reja alta, oxidada y un portón con cadenas. Detrás se alcanzaban a ver cruces nuevas, lápidas más brillantes. Nunca había notado ese cementerio. Yo juraba que el viejo era el único. Frené junto al portón y giré la cabeza para avisarle que habíamos llegado. El asiento estaba vacío. No escuché abrirse la puerta, no vi movimiento. Nada. Solo quedó una mancha húmeda en la tela, marcada como la suela de una bota. Tragué saliva. Creí que quizás se había bajado antes, que yo estaba tan tenso que no lo noté. Miré alrededor, la calle vacía, la lluvia cayendo recta, la cadena del portón inmóvil. Terminé el viaje en la app. El monto decía: pagado en efectivo. Eso sí que no tenía sentido. Yo no había recibido nada. Lo atribuí a un error, pero esa misma madrugada, la aplicación me notificó que el viaje había sido ajustado y que se había aplicado un reembolso por falla técnica. Al día siguiente, pasé por el mismo lugar con la luz del sol y vi el cartel: Cementerio Parque del Descanso, inaugurado en 2003. En el portón, pequeñas cintas negras colgaban, como si alguien las hubiera dejado por algún velorio reciente. Conté la historia en la parada donde tomamos café los choferes. Un colega mayor me miró sin reír. Dijo: a mí me pasó hace unos años. Un tipo con sombrero me pidió que lo llevara a su casa. Me dio una dirección que resultó ser un terreno baldío con una cruz. La cruz tenía su nombre.
Murió atropellado en la carretera vieja, justo donde están las curvas. Desde entonces, algunos lo suben sin querer y lo llevan hasta donde debería haber llevado esa noche. No supe qué responder. Volví a entrar al auto y por costumbre miré el espejo. Por un instante, juraría que vi una mancha oscura en el asiento trasero, la misma forma de bota. Parpadeé y se había ido. Me quedé un momento con el motor apagado escuchando la lluvia. Después arranqué y evité el camino del cementerio todo lo que pude. Las noches siguientes, cada vez que un pasajero subía sin hablar, necesitaba mirarlo 2 veces para asegurarme de que estaba realmente allí. Historia número 2. La habitación 302. Trabajo como enfermera en un hospital antiguo. Pasillos largos, pisos de baldosas que crujen, techos altos donde la luz del tubo siempre parpadea un segundo antes de encender. Desde que empecé, escuché rumores de todo tipo, que hay una sala donde alguien llora, que se ven sombras detrás de las cortinas, que hay una cama que amanece con la forma de un cuerpo sin que nadie haya dormido ahí. Yo no creí en nada, hasta que me tocó la 302. Era martes, turno extra. A las 3 de la mañana, el timbre de llamada de la 302 empezó a sonar. Lo escuché claro, un pitido agudo e insistente. Miré la pantalla del puesto de enfermería. 302, 302, 302. Lo curioso es que la 302 está cerrada desde hace más de 10 años. Nadie la usa. La llave la tiene mantenimiento y nadie la pide porque es un cuarto viejo, con humedad, sin ventilación. Caminé hasta allá, pensando que era una falla. Al llegar, el timbre se detuvo. Empujé la puerta. Estaba sin llave. Se abrió con un quejido largo. El olor me golpeó primero. Humedad, desinfectante viejo, ropa guardada por demasiado tiempo. La ventana estaba entornada, pero tenía barrotes y las gotas de lluvia resbalaban por el vidrio como si volvieran hacia adentro. La cama estaba hecha con sábanas amarillas por el tiempo. El velador tenía marcas circulares como de vasos que se quedan mucho rato en el mismo lugar. Había un crucifijo torcido en la pared y en el techo una mancha dibujaba algo parecido a un rostro. Me quedé mirando la mancha demasiado tiempo. Di un paso y la puerta se cerró. No de golpe, sino con una suavidad que asustó más. El pitido volvió, pero lo escuché dentro de la habitación, no en el pasillo. Era como si estuviera en el colchón. Me acerqué a la cama y puse la mano sobre la sábana. Sentí frío, no frío de habitación, frío de piel. Una corriente de aire me rozó el cuello. Ahí escuché el susurro, justo al lado del oído. Una voz de mujer gastada por llorar. ¿Puedes ayudarme? No grité. No me salió la voz. Giré y vi a una mujer de pie junto a la ventana. Túnica de hospital, pies descalzos, cabello pegado a la cara como si estuviera sudada. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa que no le calzaba. Era una sonrisa de quien aprendió a sonreír sin ganas. Levantó una mano hasta el vidrio y apoyó los dedos. Los dejó marcados en la condensación. Dijo: «No me dejaron llamar. Nadie vino». Parpadeé. Ya no estaba. Solo quedaban las marcas de dedos deslizándose hacia abajo como si se las llevara un hilo de agua. Abrí la puerta. Esta vez costó, como si algo empujara desde el otro lado. Cuando salí al pasillo, el pitido se detuvo para siempre. Al día siguiente le conté a un compañero viejo, de esos que llevan décadas y ya no se impresionan por nada. Me escuchó serio. Después dijo: «La 302 era de una paciente terminal. La noche en que murió, el monitor se desconectó y nadie lo notó. Llamó varias veces. Alguien debió pensar que era un fallo y apagó al timbre. Cuando entraron, ya no respiraba. Desde entonces, cuando alguien anda distraído, suena el llamado.
No lo hace para asustar, lo hace para que la escuchen. Me quedé con eso en la cabeza. Los turnos siguientes llevé la cabeza más atenta que nunca. Me encontré un par de veces mirando la ventana de la 302 desde el pasillo, sin razón. Una madrugada, cuando pasé a registrar medicamentos, vi de reojo movimiento adentro. Era la cortina, moviéndose como si alguien la hubiera rozado al pasar. La puerta estaba cerrada con llave. Nadie tenía por qué estar ahí. Volví a la estación. El monitor marcaba estable. En la columna del pasillo, alguien había pegado un papel con una frase escrita a mano. Escucha cuando alguien te llama. Nadie supo quién lo había puesto. Yo tampoco pregunté. Desde entonces, cuando un timbre suena, voy. Aunque estés segura de que es una falla, voy. Historia 3. La llamada de la 1:33. Nunca presté atención a la hora hasta que empecé a despertar siempre a la misma hora, 1:33. Al principio lo tomé como coincidencia. Recién me había mudado solo y la casa tenía esos sonidos típicos de cañerías y madera que se contraje. Pero la tercera noche seguidas a la 1:33, con el mismo silencio antes de abrir los ojos, empecé a incomodarme. Una madrugada, el teléfono sonó a esa hora, número desconocido. Deslicé para contestar pensando que podría ser alguna urgencia de trabajo. Nadie habló, solo respiración, suave, cercana. Dije, ¿aló? Entonces una voz de mujer susurró mi nombre como si me conociera de toda la vida. Le pregunté quién era, no respondió. La respiración siguió un poco más y después dijo algo que me heló. Estoy afuera. Fui hasta la ventana del living. La calle estaba casi vacía, iluminada por una farola con luz amarilla. Bajo esa luz, de pie, alguien me miraba. Una figura delgada, con el rostro cubierto por la sombra de una capucha. No se movía. No intentaba acercarse. Solo estaba quieta viendo hacia mi ventana. Me quedé congelado con el teléfono apretado contra la oreja. La voz susurró. Baja. No baje. Cerré la cortina sin soltar el celular. La llamada se cortó. Marqué de vuelta. El número no existía. Revisé el historial. No había registro de una llamada entrante. Probé capturas de pantalla. Borré. Reinicié. ¡Nada! A esa hora ya no pude dormir. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas, mirando la puerta como si en cualquier momento fueran a tocar. A la mañana siguiente, con luz, me asomé por la ventana. En la vereda, justo bajo la farola, había un charco irregular que no estaba la noche anterior. No parecía agua de lluvia. El cielo había estado despejado todo el día. Era como si alguien hubiera derramado algo oscuro. Pasé de largo, tratando de no pensar. Esa tarde un vecino mayor me detuvo en la entrada. Me dijo que en esa esquina, años atrás, una chica había tenido un accidente de madrugada. Nadie la ayudó. Un par de autos pasaron, pero ninguno se detuvo. Cuando por fin alguien llamó emergencias, ya era tarde. Desde entonces, dijo, algunos sienten que los llaman a esa hora. Volví a casa y me prometí no contestar si volvía a sonar. Esa noche, a la 1:33, el teléfono vibró en la mesa. No lo atendí. El silencio pesó tanto como la llamada. Después escuché un golpecito en el vidrio, como cuando una piedrita choca por accidente. Me acerqué despacio. Una marca en el centro de la ventana. Una mancha opaca circular de unos 2 centímetros, como si alguien hubiera apoyado la frente del otro lado. A la noche siguiente me quedé despierto esperando. A la 1:33, nada. 1:34, 1:35. Apagué la tele y caminé al pasillo. Entonces escuché el timbre del intercomunicador. Salté. Me quedé quieto con el corazón en la garganta. No contesté. El timbre sonó 3 veces, separadas, como si la persona supiera que yo estaba del otro lado dudando. Después, silencio. Dormí mal. Soñé que abría la puerta y no había nadie.
pero al girar la encontraba en el living, sentada en el sofá, con la cabeza inclinada como si escuchara algo que yo no podía oír. Desperté con la sensación de que había alguien parado a los pies de mi cama. Encendí la luz rápido. Nada. Solo la sombra del perchero. Compré una cortina más gruesa para la ventana. Me prometí no mirar más a la calle. Un domingo, a mediodía, salí con una bolsa de basura y vi, bajo la parola, un pequeño ramo de flores envuelto en plástico. Tenía una cinta blanca con un nombre escrito a mano, con tinta corrida. No quise leerlo entero. Lo que sí reconocí fue la hora en el papel anotada al lado del nombre. 1:33. Esa noche, sin que el teléfono sonara Jin Main, me desperté igual. Miré al techo y supe que aunque no vuelva a llamar, voy a seguir despertando a esa hora, porque ahora no la escucho desde el teléfono, la escucho desde adentro. Historia 4. La casa de los espejos tapados. Mis tíos heredaron una casa antigua en las afueras y me pidieron que la ayudara a poner al día antes de ponerla en venta. Un fin de semana fui con herramientas y un termo grande de café. La casa tenía 2 pisos, un porche con madera podrida y un jardín que parecía tragarse las cosas. Pelotas, macetas, incluso un triciclo oxidado a medio hundirse en la tierra. Apenas entré noté algo extraño. Todos los espejos estaban tapados con sábanas. En el pasillo, en el dormitorio principal, incluso en el baño. Una sábana vieja ajustada con cinta en los bordes, como si alguien hubiera tenido prisa por cubrirlos. Le mandé un mensaje a mi tía para preguntarle por qué. Me respondió: costumbre de tu abuela, déjalos así, por favor. Esa tarde limpié ventanas, abrí postigos, barrí el posto. El aire olía a cloro y a madera húmeda. En la cocina, detrás de un mueble, encontré una caja con fotografías. Muchas eran en blanco y negro con bordes dentados. Gente de gesto serio posando en la escalera de la casa. Un perro que ya no existe. Un cumpleaños con guirnaldas. En una de las fotos del comedor se veía detrás de las personas un espejo ovalado. En el reflejo no aparecía nadie. La gente estaba de frente a la cámara a 1 metro del espejo, y el espejo mostraba solo la pared vacía. Me quedé mirando demasiado. Pensé que había un ángulo raro, un truco de luz. Cuando subí al segundo piso, el pasillo se estrechó. Las puertas tenían llaves antiguas, esas pesadas. En el dormitorio principal, la sábana sobre el espejo estaba más sucia que las demás, como si alguien la hubiera tocado muchos años con manos de tierra. Estiré la mano y sin pensar despegué un poco la cinta de una esquina. La tela cedió y por la abertura se filtró una línea de reflejo. No me vi a mí. Vi la habitación, la cama, la ventana abierta, pero donde yo debería estar no había nada. Cerré otra vez de golpe, escuchando cómo mi respiración llenaba el cuarto. Bajé las escaleras con la excusa de preparar más café. En la cocina sentí que alguien pasó detrás de mí. Una corriente de aire que movió un papel sobre la mesa. Está sugestionado, me dije. Volví al dormitorio y me forcé a retirar la sábana por completo. La levanté y la dejé caer al piso. El espejo devolvió la imagen de la habitación con una nitidez que no parecía de ese vidrio viejo. La cama, el placar, la lámpara del techo y el marco de la puerta. Me acerqué hasta quedar a un palmo del espejo. No había reflejo de mi cara. Alargué la mano. No vi mi mano acercarse en el vidrio. Solo vi la habitación detrás de mí como si estuviera vacía. Salí al pasillo y fui hasta el baño. El espejo del baño también estaba tapado. Arranqué la cinta. El mismo resultado. La pileta, la toalla, la ventana. Pero no yo. Me entró un miedo torpe, primario, de esos que te hacen sentir frío en la nuca. Quise llamar a mi tía, pero el teléfono no tenía señal. Caminé con el aparatito levantado por la casa
buscando un punto. Me fui hasta el porche, una barra de señal. Le marqué y le conté rápido. Ella se quedó callada unos segundos y dijo: «No los destapes. Tu abuela decía que en esa casa los espejos te roban de a poco». No le creímos, pero cuando tu abuelo se enfermó, empezó a verse menos en los espejos, como si se desvaneciera el ellos antes de desvanecerse acá. Me reí nervioso. Pensé que me estaba gastando una broma. «Vuelve mañana con nosotros», agregó. «No duermas ahí». No tenía dónde ir y quedaba mucho por hacer. Decidí quedarme, pero tapé de nuevo los espejos con lo que encontré. Manteles, sábanas, un mantel de hule que no pegaba con nada, pero cubría bien. Aún así, cada tanto me parecía ver brillos donde la tela no unía perfecto con el marco, como si el vidrio respirara. Al anochecer, mientras cerraba postigos, escuché un golpe suelto en el piso de arriba. Subí con la linterna. El dormitorio principal tenía la puerta abierta unos centímetros. La empujé. La sábana que había vuelto a colocar colgada del marco, caída al suelo. El espejo estaba descubierto. La habitación se veía exactamente igual que la real, pero el aire parecía más limpio del otro lado, como si allí dentro no existiera el polvo. Di un paso y sentí que el suelo crujió lejos, no bajo mis pies. En el vidrio, el pasillo detrás de mí estaba vacío. Dije en voz alta: «¡Basta!». Mi voz sonó apagada en el cuarto, más baja de lo normal. Pegué de nuevo en la sábana con cinta, doble cinta cruzada. Me fui al living y dormí en un colchón con la radio encendida, en una estación que solo tenía voces. No era música, eran personas hablando temas cualquiera. Me tranquilizó. Desperté de golpe sin saber por qué. Todavía era de noche. La radio estaba muda. Desde arriba llegó un sonido suave, como uñas arrastrándose por madera. Me quedé congelado. Empezó cerca del dormitorio y se fue extendiendo por el pasillo, acercándose a la escalera, bajando escalón por escalón. Las uñas rasparon el borde de una baldosa del living y se detuvieron. No vi nada. Apagué la linterna y en ese segundo, desde el vidrio y de la puerta del comedor, me pareció ver una figura cruzar. Encendí de nuevo. Nada. A la mañana, con luz, encontré marcas finas en la madera del pasillo. Líneas paralelas, como si alguien hubiera pasado la mano abierta, con los dedos separados. En el dormitorio, la sábana estaba otra vez en el piso. Ya no me importó cubrirlo. Miré el espejo un momento y me di cuenta de algo. No reflejaba el presente, reflejaba otro momento. En el vidrio la cama estaba impecable y el placar cerrado. En el cuarto real, la cama tenía la sábana arrugada y el placar entreabierto. Tocar el borde del marco. Sentí calor, no frío, como si del otro lado hubiera sol, aunque la ventana real dejaba entrar luz gris. Me fui ese mismo día. Cerré con llave. Dejé las sábanas tiradas donde estaban y le mandé un mensaje a mi tía. «No vuelvo solo». Ella respondió con un «ok» corto y un emoji que no supe leer si era broma o nervio. Una semana después volvimos con mis tíos. Entramos juntos. Los espejos estaban tapados, perfectos. Nadie los había tocado. En el dormitorio, el marco tenía marcas nuevas de cinta. Mis marcas. Pero la sábana estaba impecable, como planchada. Mi tía me dijo que no me preocupara, que en una casa vieja, que uno se sugestionaba. Al salir pasé por el comedor y me vi de reojo en el vidrio de la puerta del comedor. Fue un segundo, pero lo vi. Yo de espaldas, parado junto al espejo del cuarto de arriba, destapándolo. Volví la cabeza por instinto. En el vidrio ya solo estaba el reflejo del pasillo vacío. Estas fueron 4 historias para una pregunta. ¿Qué prefieres creer? ¿Lo que ves? ¿O lo que sientes que está ahí aunque no quieras mirarlo? Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios cuál te dejó pensando
Y si te atreves, escucha esto con la luz apagada la próxima vez. Esto fue Relatos de Terror. Nos vemos en el siguiente video, si es que te animas a volver a dormir.